Se está grabando la llamada. Bueno, entonces, muy buenas, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar acerca de paradigma de programación que se llaman objetos. ¿Listo? Primero vamos a hacer como una parte teórica de qué es, qué se necesita, y luego vamos a crear algunos objetos muy sencillos. Este paradigma de programación constituye pues algo supremamente importante en el mundo de la computación. Es prácticamente con lo que se construyen todos los programas ahorita todos son objetos, y los objetos, la gran ventaja es que permiten transferir un montón de propiedades a diferentes nombres de variables que nosotros les vayamos a crear. No solamente se crea la variable, sino que se crea el objeto como tal, que tiene todas las propiedades de lo que nosotros queremos manipular de determinado objeto. Okay, ahorita lo vamos a entender un poquito más. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son objetos. Objetos en Python. Como su nombre lo indica, vamos a trabajar con un concepto de programación. Dígame. Aquí nadie sabe los trabajadores, no me aparece el nombre. No, para poder acceder. ¿No te aparece? ¿Qué aparece? Por la ley aparece Daniel, del Giovanni, de Guadalupe, de Gobierno, y aparecen muchos más. No aparece el mío, Calvo Dani. Dani Calvo no aparece. Coloque cualquiera de esos. Y le enviamos la responsabilidad a ellos. Porque pues no está. No, mentira, yo hago la anotación. ¿Listo? Si no aparece mi nombre, coloca cualquiera de ellos. O a menos que puedas editar el campo. Si puedes editar el campo. Ok, listo. Colócalo, igual yo hago la anotación. Okay. Muy bien. Entonces, un concepto de programación en el cual tenemos conjuntos con propiedades. Y cada objeto del conjunto tiene esas propiedades. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de objetos, hablamos es de que vamos a definir una cosa que pertenece a un conjunto, y ese conjunto, al definir el propio conjunto, tienes un montón de propiedades de eso. El asunto es que cada objeto del conjunto es diferente, a pesar de que tengan propiedades similares. Todos los objetos del conjunto son distintos, y al ser objetos distintos, pues entonces van a tener unas características, unas propiedades diferentes. ¿Okay? Unas propiedades, no, unos atributos diferentes. ¿Listo? Más o menos es así. Entonces, y más bien cada objeto, no, cada elemento del conjunto tiene propiedades. Esto, cada elemento, vamos a definirlo de esta manera. Cada elemento. ¿Listo? El conjunto tiene esas propiedades. Por ejemplo, a los conjuntos los llamamos en Python, en programación, los llamamos clases. A los conjuntos los llamamos, a los conjuntos que contienen los objetos los vamos a llamar clases. A los conjuntos los llamamos clases. Eso ustedes lo van a encontrar así en la definición en la literatura. Cuando ya estén estudiando acá, pues entonces lo van a encontrar así, que llaman clases. De las clases son un montón de cosas que tienen unas propiedades, unos atributos. ¿Listo? En particular, esas propiedades, las propiedades se definen en dos grandes grupos. Propiedades se definen como dos características: atributos y métodos. ¿Listo? ¿Qué son los atributos? Los atributos en sí son valores
que tú puedes desplazar en las clases, en el objeto. Atributos son como valores. ¿Listo? Mientras que los métodos son funciones que tú utilizas con esos valores. ¿Listo? ¿Por qué? A ver, los atributos, por ejemplo, pueden ser, digamos, pensemos en un conjunto de objetos. Por defecto, el que siempre se utiliza es el conjunto de los carros. ¿Listo? Entonces, los carros, nosotros las podemos pintar así. Esta es una clase. La clase la vamos a llamar carros. ¿Listo? Y los carros tienen ciertos atributos. Los atributos de los carros son, por ejemplo, la marca, el color, si es automático, entre otras cosas, ¿no? Puede ser muchas más. Entonces, los atributos son todas esas cosas que definen de manera particular el tipo de carro que yo tengo. Mientras que los métodos son las cosas que yo puedo hacer con los carros. Los métodos de ese carro serían, por ejemplo, acelerar, frenar. ¿Qué más puedo hacer? Encender luces. ¿Cierto? ¿Qué más puedo hacer con un carro? No sé. Si este es un atributo, por ejemplo, uno de los atributos es tipo de gasolina, tipo de combustible. Llamémoslo así. Tipo combustible. Una función podría ser llenar el tanque. El tanque o llamemos tanquear, pues también una función. ¿Listo? Entonces, los atributos son las cosas que identifican a cada objeto y los métodos es las cosas que podemos hacer con esos. Y los métodos son las cosas que podemos hacer con los objetos. Tanquear. ¿Listo? Más o menos así lo podemos definir. ¿Okay? Igual, cuando ustedes estén aquí en un proceso de formalización de ese conocimiento, lo van a poder ver un poquito más, más desglosado. Ahorita, el asunto es cómo defines objetos. Es cómo definir un objeto. Un objeto se define de la siguiente manera. Primero que todo, ¿cómo definir un objeto? Para eso, primero tenemos que definir la clase. ¿Listo? En este caso, ¿por qué razón? Pues porque tú tienes que hablar de qué tipo de objetos vas a trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a trabajar con un objeto, y de hecho nosotros hemos trabajado con varios objetos, debemos decir a qué tipo de conjunto pertenece, a qué tipo de clase. Bueno, en este caso de la computación, ¿a qué tipo de clase pertenece? Nosotros hemos trabajado con diferentes objetos, ya hemos trabajado con ellos. Hemos trabajado con algunos objetos. Algunos objetos de esos son, por ejemplo, las listas. Hemos trabajado con listas, hemos trabajado con números. Cada uno de ellos tiene unas propiedades. Listas, números, hemos trabajado con palabras, strings, ¿cierto? Entre otras cositas. ¿Y por qué sabemos que esos son objetos? Porque las listas de cada uno de los diferentes objetos tienen unas propiedades que nosotros podemos llamar. Por ejemplo, cuando yo le pregunto sobre en una clase la longitud, por ejemplo, entonces eso sería un método. Cuando yo cojo una lista y le agrego un elemento utilizando el método append, entonces eso es algo que es propio del tipo de objeto que estamos trabajando. Y entonces son operaciones que se hacen con ellos y entonces al definirlas yo puedo utilizar todo lo que se conoce acerca de ellos. Por ejemplo, busquemos aquí listas en Python. Métodos y atributos de las listas en Python. Entonces vamos a ver qué es lo que hay. Por ejemplo, miremos a ver. Aquí tenemos los diferentes métodos. Aquí nos distan algunos.
Entonces tenemos algunas cosas sobre ellos. Normalmente nosotros vamos a encontrar los objetos definidos en términos de sus métodos, en términos de sus atributos. Okay, entonces vamos a ver cuáles son los atributos. Aquí vamos a ver, modificar una lista. Bueno. Método, entonces estos son los métodos de la lista. Entonces los métodos tienen append, que es agregar al final de la lista, agrega un elemento, tiene extender, tiene insertar, tiene remover, tiene pop, tiene clear, bueno, tiene un montón de otras cositas. ¿Okay? Estas son cosas que podemos hacer con las listas. ¿Listo? Al trabajar con ellos, entonces yo puedo llamar cada una de esas cositas y simplemente utilizarlas sin necesidad de tener que definir la operación que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando yo tengo el método de insertar, por ejemplo este de aquí, insertar. Entonces, es que yo voy a coger una lista y en un lugar específico voy a colocar un elemento. Entonces, yo puedo crear una función que haga eso. O sea, yo tengo una lista normal. Si yo no conozco que ese método ahí, entonces yo creo una lista normal y de alguna manera me invento algo que me permita insertar un objeto en alguna parte de la lista. Sin embargo, como las listas son bastante útiles en Python, entonces ya alguien, al pensar que era el objeto lista, le creó un método y le añadió esa funcionalidad y ya no tenemos que volver a usarla. ¿Okay? Entonces, eso hace que los objetos sean bastante útiles, porque usted solamente si va a trabajar con un conjunto de cosas que tienen propiedades similares, pues ¿para qué definirlas cada vez? Sino que simplemente las utilizas y se las das como propiedades a esa cosa que quieres manipular. ¿Listo? Entonces, es algo importante eso. Y nos acerca cada vez más a la realidad. Como nosotros vemos un carro, nosotros podemos definir estas cosas en términos de variables y podemos definir esto como si fueran funciones y trabajar entre esas funciones y puedo hacer un conjunto de cosas, un conjunto de variables que me definan cada una de las características que yo tengo para mi carro, ¿listo? O para los carros que yo quiera manejar. Sin embargo, es más fácil desde el punto de vista de la programación llamar o definir un objeto que tenga esas propiedades y simplemente ya no tienes que volver a pensar para definir otro objeto esas mismas propiedades, sino que simplemente cambias de manera específica para ese otro objeto cuáles son sus atributos particulares. ¿Listo? Porque, por ejemplo, en el caso de los carros, en el caso de los carros tenemos, digamos, dos tipos de carro. Un carro deportivo, vamos a ir a pintarlo así, un carro súper deportivo con una lista aerodinámica y un carro tipo un tractor, ¿listo? Que es como así. Listo, entonces, por ejemplo, estos los atributos que tiene este carro, que son como marca, todas las cosas que definimos aquí, marca, color y si es automático o no. Marca, color y automático. Yo tendría un carro 1 aquí y un carro 2. ¿Cierto? Mis dos carros son distintos. Digamos que este carro, la marca es un Audi. Y la marca aquí es un Renault. ¿Listo? Veamos que tienen el mismo atributo, pero diferente valor para el atributo. Entonces, cuando yo defino mi objeto carro, de una vez yo tengo que decir, bueno, ¿de qué marca es? ¿Qué color es? Si es automático o no. Supongamos que este es rojo y este amarillo. Y por último, que este es automático y este no. ¿Listo? Veamos que son dos objetos que pertenecen a la misma clase, que son carros, o sea, pertenecen al mismo conjunto, pero tienen atributos distintos entre ellos. ¿Listo? Pero cada uno de ellos puede hacer exactamente lo mismo. Puede acelerar, puede frenar, puede estar andando, detenerse, puede tanquear pues, el combustible, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces, el asunto es que yo podría, si yo tuviera un programa en el cual fuese a utilizar carros, entonces yo podría definir el carro 1 y las diferentes propiedades de ese carro, los diferentes atributos de ese carro. Y el carro 2 exactamente lo mismo, pero tendría que tener para cada uno de esos atributos una variable distinta con un nombre que me representase al carro que yo quiera. En el caso de
trabajar con clases, no necesitamos hacer eso, sino que simplemente definiendo el nombre del objeto con el cual queremos trabajar, ya todas estas propiedades se le cargan automáticamente a él. Entonces, como se le cargan automáticamente a él, ya no tienes que volver a definirlas y eso hace que trabajar con clases en programación sea muy eficiente, porque nos permite a nosotros tener todas esas propiedades ya listicas y simplemente añadírselas al objeto que nosotros queremos trabajar. Y no tenemos que definirlas de nuevo, ¿ya? Como en el caso de un paradigma de programación que no tuviera eso, entonces tendríamos que definir todas esas características y hacer todas las interacciones y eso es engorroso, pero se puede hacer, sino que simplemente es más fácil hacerlo por medio de clases. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definimos una clase? ¿Cómo definir una clase? ¿Listo? Hablamos de cómo definir un objeto, pero primero tenemos que definir una clase. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues la definimos de la siguiente manera. Con la palabra reservada class, aquí le vamos a colocar el nombre de la clase, 2 puntos, y aquí adentro vamos a definir sus atributos. Para eso vamos a utilizar esta nomenclatura, así. Esa. Aquí los atributos. Y aquí abajo, sus métodos. Después de que hemos definido aquí los métodos. Los métodos se definen en términos de funciones. O sea, tienen la misma forma de funciones. Y el asunto es que aquí nosotros tenemos que utilizar siempre la palabra reservada self. ¿Listo? Una palabra de reservada que lo que hace es referenciar el objeto. Referencia el nombre que le hemos dado al objeto. ¿Listo? Entonces, así es que lo hacemos. Entonces, siempre tenemos que tener eso. Esta partecita que está aquí, esto que está aquí, es algo que en programación se le llama el método constructor. ¿Listo? ¿Qué es el método constructor? Pues es el que me permite darle los atributos al objeto. Y ya, o sea, el que me permite decir, bueno, yo voy a tener un objeto, el objeto tiene estas características y entonces como tiene esas características, inmediatamente en el computador, en el espacio de memoria, los define esos espacios de memoria y me dice, para usted definir ese objeto necesita llenar estos espaciecitos, necesita llenar todos estos atributos y después de que tiene todos estos atributos, entonces puedes utilizar estas funciones. E inmediatamente en espacio de memoria, o sea, de memoria física del computador, lo crea. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a eso? Pues los atributos los vamos a llamar de una manera bastante... los vamos a llamar como si fueran variables. ¿Ok? Pero todo atributo, o en este caso, toda característica propia del objeto que nosotros estamos haciendo mención, tiene que llamarse con la palabra self. Siempre. En este caso, cuando yo doy el nombre de la clase y defino mi objeto, lo construyo con este método, yo puedo pasar más argumentos aquí. Veamos que esto tiene la estructura de una función. Entonces, tiene un def, que es la palabra reservada para construir funciones, y tiene unos atributos aquí. El asunto es que yo aquí puedo pasar muchos atributos. Entonces, para cada uno de esos atributos, yo debo mandar esos valores, esos parámetros que están entrando aquí, debo mandarlo a los atributos y debo decir a qué cosa de la propia clase pertenece. ¿Okay? Es una forma de programar, pasar los atributos directamente a algo similar o algo que tenga un nombre similar a las variables que estoy pasando aquí. Por ejemplo, vamos a crear un atributo para la variable, vamos a crear pues, un carrito. ¿Listo? Entonces digo que aquí tengo mis notas. Entonces vamos a crear un carrito. ¿Listo? Vamos a definir nuestro carrito.
Es un ejemplo de una clase. De una clase. Entonces, el ejemplo de mi clase va a tener la siguiente forma. Entonces, vamos a definir la clase car, o la clase car. ¿Sí? Vamos a llamarla coche aquí para tener, en términos de lo que yo he definido antes. Normalmente, las clases, el primer nombre, la primera letra de la clase se escribe con mayúscula. La primera letra de la clase se escribe con mayúscula. No es mandatorio, pero es muy útil. ¿Listo? Tener eso así. Es como por una buena práctica de programación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir la palabra coche. Entonces, como siempre, yo necesito, mi coche va a tener los siguientes atributos. O sea, que lo van a definir, que lo van a diferenciar de un coche de otro coche. Entonces, va a tener lo siguiente. Va a tener def. Aquí, dos barritas abajo, le voy a llamar init. Necesito inicializar el objeto. Y ese objeto le va a pasar los siguientes parámetros. Recuerden, siempre que tenemos una clase debemos utilizar la palabra reservada self para definir los atributos y definir los métodos con los cuales vamos a trabajar en mis clases. ¿Listo? Pero en este caso siempre esa palabra reservada va porque esto lo que hace es referenciar el mismo objeto. ¿Listo? Entonces, aquí self y le voy a pasar los siguientes valores. Marca y le voy a pasar modelo. ¿Listo? Entonces, como he definido eso, ahorita yo estos valores que están aquí, así como están sueltos. Yo no se los he pasado a nadie. Entonces, yo se los quiero pasar a mi objeto. Entonces, mi objeto debe tener algo que esté relacionado con la marca y con el modelo. Para eso, entonces voy a definir dos variables, marca y modelo. Y le voy a pasar los valores que está entrando aquí. Vamos a marcar esto como rojito. Y esto aquí como rojo también. No todo mal. Voy a pasarlo así. Y aquí le voy a pasar efectivamente también marca. Ojo este. Pues con todo bebé. Y esto de aquí. ¿Me excusan un momentico, por favor? Dígame, mami. ¿Se fueron? ¿Siempre el niño volvió a hacer? ¿Volvió a hacer? Ah, sí, está haciendo mucho. Entonces, bueno. Y le tomaron la muestra. Ah, no alcanzó. Bueno, le toca tomarle muestra. Bueno, pues esperemos a ver. Sí, bueno. Bueno, pues mamá. Bueno, mamá. Chao. Bueno, pues, chao. Bueno, ahí me excusan, es que mi niña en este momento está en... Me voy a unir. Que necesito ir viendo... Muy bien. Bueno, entonces, yo estos valores de aquí, el valor de marca y el valor de modelo, se los voy a pasar a unas variables internas que pertenecen a la clase coche. Y en este caso, que van a pertenecer específicamente a mi objeto. ¿Cómo lo paso? Lo paso haciendo esto. Defino el objeto y le paso el valor de marca y modelo que yo he pasado aquí a estas variables que pertenecen al objeto. ¿Listo? En este caso, estos son dos valores, marca y modelo. Son propios del objeto que estoy creando. Y por esa razón tienen un nombre reservado. El nombre reservado es este, self.marca. Y esto, como lo vemos aquí, es exactamente una variable, solamente que le hemos llamado self.marca. ¿Listo? Pero es una variable más. ¿Listo? Que pertenece a la clase coche. Entonces, como yo les digo, cada vez que nosotros creamos un objeto, ese objeto va a tener estos atributos y yo se los puedo pasar por medio de una función. ¿Listo? Yo se los paso por medio de una función. ¿Listo?
Eso es lo que estamos haciendo aquí, pasárselos por medio de una función. Y vamos a agregarle un atributo diferente. Este ejercicio yo lo saqué de la internet, o sea que esto no es nada mío. Arrancado. ¿Listo? Y a esto le vamos a colocar false. ¿Ok? Este es un atributo, vea, que yo no le estoy pasando por defecto. ¿Por qué razón? Porque yo puedo pensar en mis clases coche como que, bueno, yo voy a comprar un carro. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, a menos le voy a colocar dos propiedades, la marca y el modelo. Y por otra parte, mi auto, cuando yo lo voy a comprar, está apagado. Esto está ahí. Entonces, no ha arrancado el carro, entonces por esa razón le doy ese atributo. Que inicialmente, cuando yo compro mi carro, él está quítico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tengo mis atributos y si yo cojo esto y lo programo, específicamente mi coche tendrá estos atributos. Vamos a programarlo. Entonces aquí, Python how. Listo, Python shield. Y entonces aquí, bueno, vamos a crear esto. Full screen. Y aquí le va a cambiar esto el tamaño. Font size. Listo, aquí. Muy bien. Ahora vamos a ver. Listo. Suprimamos aquí. Muy bien. Entonces voy a crear mi clase. Class coche. Y entonces voy a definir dos puntos abajo. Init. Dos rayitas abajo. Y esto tiene los siguientes parámetros. Self. Tiene marca. Y tiene modelo. ¿Listo? Muy bien, y entonces voy a llevar esa información a marca. ¿Cómo se escribe? Self. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa se escribe? ¿El init? Python how. Ajá. Python how. Y luego vas a Python shield. Sí, así, mira. Cuando lo ingrese así. Sino que lo que pasa es que aquí ya lo tengo guardado. Entonces, cuando haces Python how, ¿listo? Ingresas aquí y entonces allá arriba donde dice Python shield, aquí, ¿listo? Y ahí ya llegas a ese pedazo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces le doy así. Entonces yo le estoy pasando esta variable, la estoy pasando a esta otra variable que es propia de mi objeto. Y ahorita, self, modelo. Entonces aquí lo va a pasar modelo. ¿Listo? Ahí ya he definido mi clase. Y no hay nada más que hacer. Entonces en este momento tengo eso. Ah, y definí arrancado, ¿no? Arrancado. Y aquí le doy un false. Muy bien. Ahí ya he definido mi clase. Voy a loguear esto, o sea, voy a arrancar esta cosa. Entonces, ¿cómo yo defino un nuevo objeto? El nuevo objeto yo lo defino utilizando el tipo de objeto que es, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que auto 1 es un objeto de qué tipo. Pues es un coche. Y mi auto 1 va a tener la siguiente marca, el siguiente modelo. Va a ser un Audi. Voy a colocar aquí. Audi. De Audi modelo 2020. ¿Listo? Y mi auto 2 también es un coche. Es un modelo, es un Renault. Y es modelo 2024. ¿Listo? Así. Veamos que aquí yo he pasado la clase de mi objeto. Aquí la coloqué con minúscula. Recordemos que es una buena forma de programar. Definir las clases con la primera letra de la clase en mayúscula. Entonces aquí estoy diciendo que mi auto 1 es un coche de marca Audi y de modelo 2020, y mi auto 2 es un coche Renault de modelo 2024. Veamos que aquí inicialmente tenemos 3 parámetros para definir la clase coche. O sea, cada coche que yo vaya a pasar tendría que yo entrarle 3 parámetros.
Pero resulta que no lo hacemos así, sino que lo que hacemos es mirar esta partecita de aquí, este primer término de aquí, este primer parámetro, no se pasa cuando yo estoy definiendo el objeto. ¿Por qué? Porque se supone que este cosito que está aquí, el self, es este nombre de acá. ¿Listo? Entonces él ahí ya me está creando esos objetos. Entonces si yo runeo esto, ahí ya lo creé, pero entonces no estoy viendo las características de mi auto. Para yo poder ver las características de mi auto, tengo que hacer un llamado a sus propios atributos o a sus propios métodos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los atributos que tiene mi carro? Mi carro tiene 3 atributos en este momento. Tiene el self marca, el self modelo y el self arrancado. El asunto es que recuerden que esto que está aquí hace referencia al nombre del objeto que yo estoy creando. En este caso, el objeto que yo creé es un auto 1 y el otro objeto es auto 2. Entonces yo puedo preguntar, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí, print. ¿Cuál es la característica de auto 1 en la marca? ¿Listo? Entonces cuando yo hago eso, ¿qué me debería salir? Ah, pues el auto 1 es un Audi. Debería salir eso. Entonces cuando yo le doy aquí, efectivamente sale que es un Audi. ¿Listo? Véanlo ahí. Si yo pregunto por el auto 2, ¿qué debería salir? Ah, pues le doy aquí, me debería salir un Renault. ¿Sí lo ven? El self lo que hace es llamar la correspondiente variable, ¿cierto? De mi objeto, el correspondiente atributo, y me lo muestra, ¿ya? El self como tal, dentro de la construcción de la clase, lo que hace referencia es al objeto y cómo yo estoy llamando sus propiedades en mi programa. ¿Listo? Eso es lo que hace. Pero veamos que esta cosa de aquí es como si fuera otra variable. ¿Sí o no? Es una variable cualquiera. Entonces yo le puedo dar a esa variable cualquier otro valor. Vamos a ver si lo podemos cambiar desde acá. ¿Dónde? Ah, pues tienes que revisar si hay alguna cosa que... Revisa primero. El coche como lo hemos definido, aquí son 2 guiones abajo. Son 2 guiones abajo, 2 guiones abajo también acá. Aquí es self, normal. El coche, aquí yo lo escribí en mayúscula. Aquí cuando yo lo estoy colocando, lo escribo también en mayúscula. ¿Ok? Coche, en mayúscula también. ¿Listo? Vamos a ver si podemos cambiar esa variable en particular. Y la vamos a cambiar aquí por un... vamos a cambiarla por un... No sé, cambiémosla por un Mercedes. ¿Listo? Bueno, ¿listo? ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. ¿Ah? Bueno, aquí yo intenté hacer esto, vamos a ver si se puede, ¿no? Print, auto, vamos a ver si puedo cambiar eso, porque yo estaba hablando como si eso fuera... Hay 2 print ahí, ¿no? Mercedes. Ah, vean, aquí, ¿sí ven que funciona como si fuera una variable más? Entonces vean que yo a mi auto, la variable específica que me definía la marca la puedo modificar después, porque yo simplemente la llamo. O sea, yo vuelvo y llamo esa variable. El asunto es que cuando tú creas una clase, inmediatamente está creando un jurgo de variables, pero que crea muchísimas variables, con las cuales puedes jugar después. ¿Listo? En este caso uno pensaría que el auto no debería cambiar de marca, ¿no? Pero pues aquí ya la cambié de marca porque tiene que cambiar de marca, que cambiara por la marca Mercedes y efectivamente vea que cambia de marca, ¿no? Y porque esto es como una variable más, solamente que está siendo referenciada de otra manera. Pero las clases permiten eso, las clases permiten crear un montón de cosas que para no tener que matarnos la vida nosotros creándolas por aparte. ¿Listo? Entonces, si tenemos muchos objetos del mismo tipo y que tienen los mismos atributos y que tienen las mismas funciones, pues entonces, ¿para qué crearlas una y otra vez? Lo que hacemos es crear inmediatamente todas las cosas con la clase y eso ya queda referenciado como si fuera en memoria. Por esa razón lo puedo llamar y jugar con esa memoria. Y de hecho aquí le puedo colocar cualquier valor. Por ejemplo, aquí le puedo colocar el valor de 2 y vea que funciona igual. ¿Sí ve?
¿Por qué? Porque sí puede. Porque eso no es nada más sino una variable más que se creó. Pero no lo pensemos, así yo lo pienso, pero normalmente cuando tienes un atributo, la idea es que si ya lo has definido, no los puedas modificar después. ¿Ya? A menos que tenga un método que te pueda modificar el atributo propio. Pero ya vimos que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque no es nada más sino otra variable. Y lo único que hace esto es crearme estos nombres. ¿Listo? Me crea estas cosas como si fueran variables arbitrarias. Veamos que yo podría crear una variable así arbitraria. Vamos a llamarlo auto 3.marca igual a, no sé, Porsche. Un Porsche. Porsche. Y digamos que si yo le doy esto aquí, print, auto 3.marca, me va a salir Porsche. ¿Listo? Auto 3, auto 1, auto 3 is not defined. Auto 3, disculpa un momentito. ¿Aló, me va? ¿Vomito? Ay, sí, está maluco, muy maluco. Y ahorita rimo más tarde, mi amor. Termina aquí, me voy para allá. ¿Ya? Chao, amor. No, igual me voy para allá. ¿Ya? Chao. Bueno, en este caso veamos que no pude acceder no pude acceder a esta propiedad aquí, a pesar de que la he definido, ¿no? Miren que aquí la definí intenté mostrarla. El asunto es que auto 3, no sé de qué tipo es. Auto 3 aquí, normalmente si nosotros buscamos qué tipo es esto, el type. Auto 1. Vamos a ver qué me sale ahí. No. Print. Auto 1. Miren, cuando me aparece, cuando yo coloco aquí print type auto 1, me dice que es un objeto de la clase coche. ¿Listo? Ver aquí. Aquí me dice, eso es un objeto que pertenece a la clase coche. Y entonces, como pertenece a la clase coche, tiene estas propiedades. Si yo pregunto aquí, ¿qué es esto? Type auto 3. Me dice que ni idea de qué es auto 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en este caso, el punto en las variables es un nombre reservado, es un sintaxis reservada para poder definir las clases. Entonces, yo no puedo llamar esto como una variable arbitraria. Sin embargo, la puedo usar como si fuera una variable arbitraria después de que yo ya haya creado el objeto que tiene esa propiedad. ¿Listo? Es algo importante de diferenciar ahí. ¿Okay? Muy bien. Bueno. Entonces veamos que tiene estas propiedades que están aquí. Estas son pues, las propiedades de los atributos marca, modelo y arrancar. Entonces muy bien. Asimismo, entonces yo puedo crear cualquier cantidad de objetos. Pero ojo, lo importante no es solamente darle atributos, sino jugar con ellos. ¿Okay? Entonces la idea es cambiar sus propiedades, los atributos de esas cosas. Entonces vamos a crear otros dos nuevos métodos. ¿Listo? Vamos a pasar aquí. Entonces, muy bien, hemos creado esta clase que se llama coche y tiene estos atributos y tiene estos tres atributos y este que hemos llamado self arrancado aquí, que le hemos dado false, que es para decir si el coche va a arrancar o no. Entonces, vamos a ver, vamos a definir un método. Un método no es nada más sino una función que se aplica sobre
los diferentes atributos de mi objeto. ¿Okay? Entonces aquí voy a definir una función que se llama arrancar. La función arrancar se aplica sobre el objeto. ¿Listo? Normal, ahí dice simplemente se aplica sobre el objeto y no tiene ningún otro parámetro aquí. Digamos que aquí, como estoy llamando el self, entonces está siendo llamado a las propiedades y a los atributos que tiene mi objeto. ¿Listo? No más, porque no estoy cambiando, no estoy creando uno nuevo, no necesito nada nuevo de ahí, sino que simplemente tengo ese atributo, tengo este método y lo voy a aplicar sobre mi objeto. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues si yo le voy a arrancar, debo cambiar este atributo que está aquí. Si yo voy a arrancar, entonces este self arrancado, que es una de las propiedades que dice, bueno, el auto está estacionado, entonces lo voy a colocar en true. ¿Listo? Si ha arrancado. ¿Por qué? Porque he definido arrancar. Entonces, cuando yo arranco mi coche, pues ya está arrancado. Entonces, en este caso, este atributo cambia. Aquí le vamos a llamar así, self arrancado, igual a true. Y para dar debida cuenta de que efectivamente ha arrancado, le vamos a colocar algo que nos permita ver que efectivamente ha arrancado. El coche ha arrancado. ¿Listo? Entonces hace eso. Veamos que es una función normal. ¿Qué hace? Cambia este valor de aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces yo llego aquí. Dentro de mi clase voy a definir un método que no es nada más sino una función, arrancar. Y aquí se la voy a pasar al objeto y voy a tomar arrancado y lo voy a cambiar de false, lo voy a cambiar a true y voy a imprimir esto. El coche ha arrancado. ¿Okay? ¿Listo? ¿Tiene que estar al mismo nivel de otro, cierto? Sí, pues igualito. Lo que pasa es que esto recuerda la identación, ¿no? Lo que se identa normalmente en Python, porque Python lo define así. ¿Okay? Muy bien. Entonces veamos qué pasa aquí. Cuando yo ya veamos que tengo un auto 1, un coche Audi 1, de Audi 2020, un coche 2, es un Renault 2024. Veamos que, bueno, voy a quitar esto de aquí. Aquí voy a preguntar, bueno, primero por mi auto 1. Vamos a ver si puedo preguntar así nomás. Vamos a ver si puedo preguntar de esto así nomás quién es auto 1. Bueno, aquí inválido porque este objeto no existe, lo que existe es el objeto de la clase. Entonces, aquí le voy a preguntar algo. Le voy a preguntar qué pasa con si está arrancado o no. Va a preguntar cuál es el atributo arrancado de ese objeto. Recuerden que ahí el objeto yo lo creé. Normalmente el atributo arrancado del objeto está apagado. Es false porque simplemente no hemos hecho nada con él, no hemos cambiado su valor. Entonces, por ejemplo, aquí, file 1 arrancado. ¿Y por qué no puedo acceder? Self arrancado igual. Debería poderlo ver. ¿Vale? Syntax. Muy bien, sí me aparece que solo Renault y Mercedes. No, en ese caso. No, es que yo quiero ver sobre esta característica, arrancado. Auto 1, estoy preguntando sobre la característica arrancado. Ahora debería presentarme false. A ver qué pasa aquí. ¿Por qué no me está? Ah, objeto no printable. Bueno, aquí yo tendría que preguntar por otra cosa, ¿no? Aquí me dice que no puedo imprimir ese objeto. Entonces vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar si auto 1
es igual a true. Si es igual a verdadero, entonces print el auto ha arrancado. El auto está arrancado. En caso contrario es print el auto está apagado. Vamos a ver. Entonces aquí hace la comparación. Veamos que no puedo imprimir ese objeto. No puedo aquí porque esto es un booleano, es algo, es un, de hecho no como una, no lo tengo como una, no lo tengo como una característica que pueda mostrar del objeto como tal. Puedo imprimir Audi, puedo imprimir esto, pero no puedo imprimir si esto está arrancado o no. O sea, esto no es una palabra como tal. Pero vamos a ver qué pasa aquí. O sea, es interesante esta cosa. Aquí esto le digo true, le digo print A. Si hago esto, sí puedo acceder a su valor. Pero aquí no puedo acceder al valor, mira. ¿Y lo ves? Aquí no puedo acceder al valor propiamente arrancado. O sea, no puedo pedirle, bueno, ¿quién es print arrancado? Print auto 1 arrancado. Me dice que no puedo acceder, ¿no? Ah, no, mira, aquí ya puedo acceder. Entonces, ¿qué estaba haciendo mal antes? Qué raro, ¿no? Bueno, veamos aquí que aquí inicialmente, voy a quitar esto, porque parece extraño. Que supone que yo podía, vea, inicialmente la característica arrancado del auto 1 es falso. ¿Por qué? Porque no lo he cambiado. Pero entonces ahora, el auto 1, yo le voy a aplicar este método. Lo voy a arrancar, dígame. Y porque a usted le aparece falso y también le aparece apagado. O así. No, esa yo la había colocado ahí para verificar porque me decía que no lo podía imprimir. Pero resulta que sí lo puedo imprimir, sino que, bueno, cosas de esta cosa. Entonces, bueno, aquí el auto no está arrancado. Inicialmente yo defino el objeto, el auto no está arrancado y por esa razón me entrega que efectivamente el valor de print aquí es false, arrancado está en false, que es el valor por defecto. Pero si yo aplico la función arrancar, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico la función arrancar, veamos que aquí lo que hago es llamarla, ¿listo? ¿Cómo la llamo? La llamo de nuevo como punto tal cosa y resulta que tiene, a diferencia de los atributos, mi función tiene que tener, o mis métodos tienen que tener paréntesis. Y esos paréntesis yo le puedo pasar parámetros, ¿listo? Pero en este caso yo aquí no le estoy pasando ningún parámetro. ¿Okay? Simplemente estoy diciendo, vea, referéncielo al objeto y haga este cambio. A la propiedad self arrancado del objeto, cámbiela a true. Entonces, aquí, después de haber dado esto, el coche está arrancado. Entonces, debe haber cambiado esto de acá. Debe haber cambiado. Entonces, cuando yo pregunto por eso, ¿qué debería aparecer? Al inicio aparece false, pero después que yo le doy a arrancar, cambia el atributo arrancado a true y efectivamente me muestra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he llamado a esa función lo que hace es cambiar a self arrancado, lo cambia a true y me coloca print, el coche ha arrancado. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, muy bien. Eso es todo lo que puede decir sobre objetos. Ya el resto de cosas es definir sus funciones, definir sus atributos y comenzar a trabajar con ellos a ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces vamos a definir otra función, pues así si ha arrancado, pues debo definirlo, voy a definir la función de tener, ¿no? De tener. Esa función pues no tiene ningún otro atributo,
Y entonces lo que hace es arrancado, lo vuelve false y imprime esta cosa. El coche se ha detenido. Dígame. Me aparece, primero aparece false y luego aparece el error. Dice type error y, Type. Entonces, ¿sabes por qué has escrito algo mal? y dice en una parte de bol, pero no diría bol. Bol es booleano. Entonces tienes que buscar, de pronto hay algo que has tipeado mal. ¿Listo? Son cositas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, aquí le doy detener. Entonces, por ejemplo, aquí está arrancado y si yo vuelvo a aplicar auto 1 a arrancar, si lo vuelvo a hacer lo mismo, veamos que no cambia nada, ¿no? Porque el coche ya estaba arrancado, entonces no cambia nada, sigue siendo true esta cosa. Pero si yo aquí lo que hago es detenerlo. Entonces llamo al método detener y aquí imprimo auto 1 arrancado. A ver, ¿cuál es la característica que tiene ahora? Veamos que, de nuevo, si yo le doy a detener, como está aquí, de nuevo, la característica arrancado, el atributo arrancado de auto 1, cambia de true, cambia a false. ¿Ok? Eso es. Nada, compañero. ¿Ya encontraste el error? ¿Qué pasa? Antes de los dos paréntesis que están cerrados va un espacio, ¿cierto? No, aquí no hay nada, solamente el paréntesis. De hecho, pasémosle un valor, a ver. No, igual, aquí como no estoy pasando nada, mira que no ocurre ningún problema. ¿Ya? Porque a veces puede pasar. ¿Listo? Así es, así funciona esto. Y así eso es lo de clases. Entonces usted define atributos y luego define métodos que me permiten cambiar esos atributos. ¿Okay? Vamos a crear otra clase. Bueno, aquí vemos cómo funciona. Okay. Entonces, arrancar y aquí hemos definido otra, ¿no? Detener. No tiene ningún parámetro. Lo único que hace es cambiar arrancado a false. Y imprime lo siguiente, print el coche se ha detenido. ¿Okay? Algo importante es que nosotros accedemos a los atributos y a los métodos. A esta cosa que está aquí se le llaman los métodos, ¿no? Los métodos nos permiten cambiar el valor de los atributos de la clase. Entonces, algo importante aquí es que para acceder a los métodos y atributos, a los métodos y atributos, usamos la notación así. La notación es objeto, ¿cierto? Punto, atributo o función o método, cualquiera de los dos. Si es con método le agrego paréntesis y los parámetros que necesite esto aquí adentro, ¿no? Los parámetros. Paréntesis y los parámetros. En caso, si los tengo, ¿no? Y no los tengo, entonces no. En caso de que sea un atributo, simplemente el objeto, punto y el atributo. El nombre del atributo. ¿Ok? Así se pasa. De siempre. Un punto. Y recordemos que lo que hace esto es como crear esas funciones, ¿no? Que lo que hacen es cambiar las propiedades. Lo que hace es crear ese montón de funciones asociadas a todos los objetos de la misma clase. Y yo no me tengo que preocupar por tener que crear un purgo de variables que me definan
a esos objetos en particular. ¿Listo? Porque esto puede ser tan complicado como usted lo quiera, o sea, esto puede tener cientos, miles de características. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Compañeros que nos acompañan, Gaby, Miguel. No, señor. Ok. Listo, esto es relativamente, pues es como interesante utilizarlo. El asunto es cómo nosotros modificamos esas propiedades, cómo creamos. ¿Listo? Hay varias formas de crear las diferentes características de los diferentes atributos y los métodos de las funciones, pero pues más o menos siguen este tipo de relaciones, y es que debemos entender que es todo método o atributo que nosotros queramos definir para nuestro objeto siempre debe tener la palabra reservada self para poder hacer el llamado de esos valores. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar otra clase. De nuevo, estas clases, estos ejemplos los saqué del internet y pueden encontrar muy buen material ahí, solamente como a modo de explicar esto. Bueno, les voy a mostrar otro en donde tenemos algunas propiedades, algunas variables por fuera, y en el momento en que hemos definido algunas variables por fuera, hacemos el llamado a esos valores, y es con el objetivo de que no queden mal definidos nuestros objetos y tienen algunas características especiales para poder definirse. Vamos a definir una clase. Vamos a hablar primero de la clase de los objetos que son fracciones. Un ejemplito que hay ahí. Entonces, pero bueno, siempre tengo que hacer eso. Aquí ya lo terminé. Y entonces vamos a hablar acerca de... Vamos a definir una clase que se llama fracción. ¿Okay? Vamos a definir las fracciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones tienen esta característica. Vamos a definir la clase fracción, vamos a definir una operación y vamos a definir dos métodos, uno que me entrega la propia fracción y en un formato bien bonito, y el otro que lo que hace es cambiar el valor de mi fracción cuando yo lo multiplico por otra fracción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Lo definimos de la siguiente manera. Recordemos cómo las fracciones son dos números a sobre b, donde a y b pertenecen a los números enteros y b es diferente de 0. ¿Listo? Esas son las dos condiciones. ¿Listo? Eso es una fracción, son dos números. Entonces vamos a definir una clase, vamos a definirla, class, fracciones, o fracción simplemente, y la fracción, recordemos que tenemos que inicializarla. Recordemos que siempre tiene la palabra reservada self, y aquí vamos a colocar numerador, y aquí vamos a colocar denominador. ¿Listo? Esta clase tiene los siguientes atributos: self numerador, que no es nada más, sino le voy a pasar el atributo del valor que yo voy a colocar como numerador, y self denominador, y le voy a pasar el denominador. Aquí por defecto yo no estoy preguntando que el denominador sea diferente de 0, ¿no? Podría preguntar, ¿listo? Porque aquí yo podría pasar, en esta cosa yo podría pasar directamente que el denominador es igual a 0, o sea, colocar un número 0 ahí, y no habría ningún problema porque tiene esas dos características. El asunto resulta es cuando yo ya estoy haciendo operaciones con él. ¿Listo? Entonces hay que tener algunas condiciones extra, eso se puede meter después, pero por el momento hemos definido así. Y voy a definir un método que se llama imprimir fracción. ¿Listo? Vamos a llamarlo así, imprimir.
Y entonces, ¿dónde se va a aplicar ese? Se va a aplicar sobre el mismo objeto y lo que va a hacer es simplemente va a imprimir mi fracción y me la va a colocar en un formato, en este formato. La idea es que esto me lo muestre en este formato. Toma A y lo coloca así. A, B. ¿Listo? Pero en este caso, aquí voy a imprimir esto. El formato, bueno, aquí hay un formato que lo presentan ahí, bueno, coloquémoslo así. Voy a colocar self, como es un número, entonces voy a colocar el numerador arriba y le voy a agregar esto aquí. Esto para que me quede de formatico y le voy a agregar self. No he dicho ni siquiera qué tipo de objetos son, de qué tipo de número pueden pasar, ¿no? Porque uno puede hacer ese chequeo. Uno puede pasar un número o uno puede pasar un tipo de objeto y preguntar sobre si el tipo de objeto es lo que nosotros queremos que sea. Y ya, quiero que me imprima eso así. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué hace esto? Entonces yo defino mi objeto pasando el numerador y el denominador, lo guarda en estos dos variables y cuando lo va a imprimir, me imprime esas dos variables en este formato. Aquí yo llego, ¿sabes? Yo puedo definir varias clases, ¿no? Aquí, por ejemplo, definir la clase coche, pero también puedo definir otra clase. Ay, hombre. Puedo definir otra clase aquí. Def, fracción. Fracción que tiene, ¿verdad que esto todavía no lo colocamos aquí? Vamos a definir, vamos a inicializar estos valores. Esto es por abajo. Init tiene dos, siempre llamamos al self, y aquí le damos un numerador y aquí un denominador, y tiene dos atributos, numerador, listo, y el numerador es simplemente el numerador, y el denominador de mi fracción es simplemente el denominador, y tiene un método que se llama imprimir, el self, así lo llamé, ¿cierto? Así lo llamé, que lo que hace es entregarme estas cositas en este formato. Así contra slash. Bueno, el slash normal. Y aquí self denominador. ¿Listo? Aquí he definido mi clase de fracción. Runeo eso. Aquí quedó definida fracción. ¿Por qué quedó mal definido? ¿Dónde está mal definido aquí? Tengo línea 15, la línea 15, aquí sí hay un error. ¿En qué? Está igualito, ¿no? Printf, vale, yo me imagino que es la sintaxis aquí en imprimir. Self num, sender. ¿O será que eso tiene algo aquí metido? Bueno, vamos a runear esto de nuevo. Sí, está mal aquí. Me voy a quitar esto acá y voy a ver qué es lo que pasa. ¿Será que no puedo? ¿Será que no puedo definir varias clases al mismo tiempo? Me voy a cortar esto un momento. No, ¿verdad que no es? Aquí yo estoy definiendo fracción. Y no es definir fracción, estoy creando una nueva clase, ¿verdad? Mucha bestia. Recordemos que cuando uno coloca def, tienes que definir una función y esa función tiene parámetros. Entonces, ahí me está diciendo, claro, no, estaba intentando definir una función. ¿Yo cómo lo había escrito aquí? ¿Class o def? No, sí lo coloqué class. Bueno. Error mío. Entonces, muy bien. Entonces, esta cosa aquí. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Lo deshizo o qué? No, no quiero esto.
Sí, yes, I'm sure. Volver a colocar. De pronto borré una cosa que no debía borrar. Aquí, bueno. Muy bien. Creo que ya no coloqué nada aquí, ¿no? Ah, hombre. Bueno, ahorita vuelvo y escribo eso. Igual lo voy a volver a colocar aquí. Full screen. Y aquí les voy a colocar esto así. Muy bien. Entonces vamos a definir la clase fracción. La clase fracción. A ver, no lo tengo. ¿No? La clase fracción tiene, tengo que definirla así, init. Tiene dos cosas, un numerador y un denominador. Y entonces a estos valores, el numerador, se lo voy a pasar, le voy a pasar el numerador y a esto le va a pasar el denominador, le va a pasar el denominador. Y voy a definir un método que se llama imprimir. No tiene ningún argumento. Y lo que me va a hacer es imprimir estas cosas, self-num, coma, esto aquí, un slash y self name. Muy bien, así está. Runeo esto y está bien definida la clase y ahorita voy a coger un objeto. Lo voy a llamar A y lo voy a llamar una fracción. Como requiero dos parámetros, num y den, entonces aquí debo darle los dos valores. Vamos a colocarlo 2 sobre 3. 2 y 3. Entonces, en este caso, A es la fracción 2 sobre 3. Entonces, para verla, lo que necesito es darle imprimir, ¿no? Si le doy imprimir, entonces él me muestra, imprimir. Imprimir, yo como que imprimir. Imprimir, entonces me muestra la fracción 2 sobre 3. Esa es mi fracción, ¿quién? Es mi fracción A. Hasta ahí, nada del otro mundo. Y veamos que yo puedo colocar aquí cualquier cosa. No he hecho nada más. Yo puedo colocar esto aquí que sea 0 y vea que va a salir igual, 2 sobre 0. Aunque las fracciones no pueden ser definidas como 0 abajo, ¿no? Entonces, podemos colocar aquí algo como un requerimiento extra que nos diga que ese denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Hasta que sea diferente de 0. Bueno, aquí vamos a suponer que lo hemos escrito bien. ¿Listo? Pero eso se puede colocar aquí como una condición extra sobre el denominador, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, si uno hace la definición del denominador y el denominador me da 0, entonces la operación queda mal definida. ¿Listo? Solamente por eso. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a crear un nuevo método. Ese nuevo método, vamos a colocar aquí, es multiplicar por otra fracción. Entonces, multiplica. Entonces, va a coger a self y lo va a multiplicar por otra fracción. No sé, coloquémosle B. ¿Listo? Otra fracción. B tiene que ser una nueva fracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, yo voy a coger a esto, self. ¿Cómo se multiplican fracciones entre sí? Las fracciones entre sí se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, yo voy a coger a mi fracción y la voy a multiplicar por el valor de B. Entonces, al multiplicar por el valor de B, vamos a colocarlo aquí. Primero vamos a hacer la matemática correspondiente. Entonces, aquí tengo, y voy a definir la operación multiplicar por otra fracción. Por otra fracción. ¿Listo? Voy a multiplicar por otra fracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo dos fracciones, A sobre B, y la voy a multiplicar por otra C sobre D, entonces, ¿qué va a salir? Va a salir A por C y B por D. Entonces, en este caso, si esta es la fracción A y esta es la fracción B, la multiplicación o el resultado que me debería salir es que el numerador de A, ¿cierto? Que antes era A, se transforma en A por C y el denominador de B
B y el denominador, que antes era B, se transforma en B por B. ¿Listo? Esa es como la transformación. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Pasa de ser así a ser así, y de ser así a ser así. ¿Listo? Donde esto de aquí es ¿quién? Es el numerador del segundo número y este es el denominador del segundo número. Entonces yo podría definirlo aquí. Entonces para esto, aquí entonces yo ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger a self, numerador, y entonces lo voy a volver esto, self, numerador, y lo voy a multiplicar por B, numerador. Es decir, veamos que aquí self es porque estoy trabajando con la fracción que yo estoy definiendo, mientras que B es otra fracción que me dieron por allá. Entonces yo sé que B es otra fracción y por lo tanto tiene un numerador. Y aquí lo mismo, self, denominador. Un momentico, por favor. Hola, mami. ¿Pasa? No, que ya lo dejaron allí, que el niño entró vomitando. Por eso, pero vomitó. Entonces, se tomó todo un tarro de pedialite. No, igual él está maluco, No, pero igual, es que él está así porque acuerda que uno le estaba dando comida y él aún tenía como ganas de. Es por eso. Bueno. Bueno, no, igual al niño lo dejan ahí. Yo aquí ya intento irme para allá. ¿Ya? Voy a ver qué hago con los de la noche. Ahorita. No, pues chao. Bueno, pues no, chao, no leo. No, ellos tienen que exponer una cosa, pero igual me voy a reunir con ellos a ver qué pasa. Bueno, chao. Bueno, entonces, en este caso, el self denominador, entonces exactamente lo mismo. Denominador lo va a multiplicar ¿por quién? Por el B denominador. Listo. Veamos que aquí yo estoy suponiendo que B es también una fracción. Entonces, muy bien. Veamos aquí. Yo tengo la fracción, llamémosla 2 sobre 3. No he hecho ninguna definición sobre el denominador. Pues lo voy a hacer. Ahorita voy a colocar otra fracción. Esa fracción la voy a llamar 4 sobre 5. Así. Y voy a multiplicar por B. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, bueno, aquí yo voy a crear el objeto A, que es el objeto que tiene 2 arriba y 3 abajo. También voy a crear el objeto B, que tiene 4 arriba y 5 abajo. Y voy a coger a A y lo voy a multiplicar por el número B. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a hacer es cambiar los valores de A. Antes eran 2 sobre 3 y después de esto tiene que cambiar a 8 y a 15. ¿Listo? Para eso voy a ver cómo queda mi número después de haber hecho esa multiplicación. Veámoslo a ver. Entonces, a multiplicar. Es multiplica. Aquí lo coloqué como multiplica. Entonces, muy bien. Veamos que efectivamente el objeto A cambió, ¿no? Veamos que antes era 2 sobre 3 y al multiplicarlo por la fracción 4 sobre 5, pues me queda 8 arriba y 15 abajo. ¿Listo? Es relativamente fácil, ¿no? No es tan difícil crear objetos. Solamente tener cuidado de cuáles son los métodos y cómo ellos van a cambiar sobre refracción, return error, bueno. Multiplica por B. Muy bien, bueno, aquí yo lo que estoy haciendo, como lo ven, es cambiar el valor de A. ¿Listo? Puede que yo no necesite cambiar el valor de A, sino que lo que yo necesite es hacer, es crear, es presentar
¿Qué pasa cuando yo A lo multiplico por un número B? Pero no cambiando su valor. ¿Listo? Si eso es así, entonces yo debería no cambiar el valor de A como tal, sino utilizar otras variables para que me guardaran ese valor de multiplicar y que me imprimieran, efectivamente, es que aquí tengo un ejemplito que está como, bueno, no, una función o un método que me imprimiera la multiplicación sin hacer el cambio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Multiplica prueba, voy a llamar así, multiplica P. Y va a hacer exactamente lo mismo, CP. Y lo que pasa es que aquí yo voy a llamar otro objeto. Entonces, a ese objeto lo voy a llamar A. Y vean que es una variable que está dentro de un método propio de la fracción, pero no va a ser propiamente algo que vaya a cambiar dentro de la fracción, dentro de mi característica, y no que simplemente dentro de mi objeto no va a cambiar sus atributos ni nada, sino que yo lo voy a utilizar de manera local dentro de este método para mostrar un resultado. Entonces, a esto lo voy a definir como esto. Voy a llamar a self número y lo voy a multiplicar por esto y voy a coger B y voy a hacer lo mismo. ¿Listo? Y aquí lo que voy a hacer es llamar o es imprimir esto. Print. Y aquí voy a imprimir el valor de esto, que es similar a esto, ¿no? Solamente que sería A, esto de aquí, para mantener el formato, ¿no? A, B. Veamos que este multiplica P, no va a cambiar los valores de A. Aquí, bueno, aquí estoy diciendo self P, self, B. Bueno, aquí debo cambiar esto, voy a colocarlo aquí con un C, para que sea distinto, ¿no? Porque si aquí yo coloco B, entonces, este es B, este sí es B. Porque si aquí yo coloco B, entonces B lo hace ser D y no se puede porque esto es un número y el otro es una fracción, es un objeto, entonces no podría ser. Entonces aquí lo que hago es preguntar qué pasaría si yo multiplicase por B, pero yo aquí no estoy, aquí tendría que sacar 0. Yo aquí no estoy haciendo ningún cambio sobre mi fracción, sino que simplemente estoy mostrando qué pasaría si multiplicase por el valor de B. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí multiplica B lo cambia, pero multiplica prueba no lo cambia. ¿Listo? Veamos que qué hace. Hace la prueba de cuál sería la multiplicación, ¿cierto? Y me lo muestra, pero el valor de A no ha cambiado. ¿Ok? Véalo aquí. El valor de A sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces, muy bien. Eso, pues vamos a dejar ahí por el día de hoy porque se presentó un problemita con mi niño. En este momento está en la clínica, entonces estoy como un poquito despistado. Pero en un momento les dejo también, les voy a pasar el listado de asistencia para que por favor lo rellenen y entonces dejamos ahí por el día de hoy. ¿Ok? Me excusan ahí, por favor no se desconecten. Voy a dejar de presentar. Para la siguiente semana volvemos y retomamos. ¿Ok? ¿Listo? Por favor no desconecten. Voy a pasarles el listado de asistencia. Y voy a dejar de grabar. ¿Lo vas a hacer por el WhatsApp o por la reunión? Lo voy a pasar por la reunión. Voy a detener esto aquí.